si queréis hablamos un poquito de la posible reforma de la ley. Bueno, y yo creo que el tema del mínimo de la pena, coincidimos todos, que no tiene nada que ver con la modificación del consentimiento o no consentimiento. Es decir, es independiente. Es muy fácil. Si es que la reforma de la ley, y cuanto antes mejor, es el elevar el mínimo a la pena que ya estaba castigada, mayor o menor. Y luego el consentimiento, porque esto la gente lo tiene que conocer, se ha incorporado como agresión sexual, también la falta de consentimiento. Antes solamente había intimidación y violencia, también lo había antes, que tampoco es cierto Todo que no estaba lo había. penado. Pero lo que se habla de que se ha incorporado, venga, vamos a darlo por hecho. Estaba también penado, es una cuestión de prueba. Pero luego ya será lo que se tendrán que poner de acuerdo si gradúan penas, si agravan penas. Pero lo que es fundamental es que de inmediato se modifique lo que se había modificado. Que de 6 no pasa a 4, queden 6. Ujú. Es que ahí sí que es cierto que se genera un debate acerca de si el consentimiento, la violencia o intimidación, que es el espíritu de la ley, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente fundamenta las reducciones de condena es algo completamente ajeno a eso. Es la reducción de la pena mínima. Nada más. Por eso ese debate políticamente puede resultar más interesante, pero desde el punto de vista jurídico, a lo que es efectos de reducción de la condena, es en cierta manera estéril. Absolutamente. Es más, por ejemplo, yo doy mi criterio. Para mí la falta de consentimiento es igual a la violencia y a la intimidación. Creo que debía llevar la misma pena. Hay partidarios, y creo que tú eres uno de ellos, que no, que la falta de consentimiento debe tener un tipo básico y el resto agravados. Pero para mí debe llevar la misma pena. Yo efectivamente... Otra cosa será la prueba, ¿vale? La prueba en plenario, la prueba que tienen que apreciar los jueces, si hubo consentimiento o no hubo consentimiento. Pero para mí la violación es igual si haya habido intimidación o haya habido falta de consentimiento. Yo mi postura ahí ya la conoces, aunque esté dentro de una misma horquilla o se pueda establecer una misma horquilla, pero ahí entramos dentro de la discrecionalidad de los jueces. Para mí el hecho de la falta de consentimiento, que exista un plus de que exista violencia o intimidación, sí que podría acentuar o no en un sentido la pena por una cuestión de política criminal. No se puede penar lo mismo a alguien que además de realizar ese acto lo hace con violencia a aquel que no, porque en cierta manera no es que estés incentivando, pero estás restando relevancia o importancia a ese hecho que se añade además de la agresión sexual. Ese es el matiz. Hombre, parece ser que esa es la discrepancia que hay actualmente y en lo que están enganchados y por eso no se lleva a cabo esa modificación. Pero yo vuelvo a insistir, a mí entre la falta de consentimiento y la intimidación me parece que no hay ningún salto. Y luego una agravación por la violencia, pues bueno, quizá. Pero para mí es que el bien jurídico protegido es el mismo. Es Sin la decir, menor duda. Indudablemente. Es la libertad sexual. es la libertad sexual y las tres son formas. Pero sí es cierto que a lo mejor como agravante, porque obviamente si tú utilizas violencia, estás encima causando otro daño añadido. O sea, no es que Indudablemente todos tienen que ser penados porque el bien jurídico obviamente. se La vulnera. violencia quizá podría tener un agravante, pero realmente a los efectos del bien jurídico protegido. Por eso la violencia es era un elemento del tipo anteriormente. Lo que se protege es la libertad sexual y que me da igual la forma en que se haya viciado ese consentimiento, haya sido con intimidación, con violencia o la forma que sea y que se pruebe en el plenario. Pero bueno, yo creo que les toca a nuestros políticos ponerse de acuerdo y que no vuelvan a errar en ello.